Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza acerca de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primero tenemos que recordar que nuestra Biblia es palabra escrita por hombres, pero inspirada por Dios. ¿Cómo sabemos que nuestra Biblia está inspirada por Dios? Bueno, nuestra Biblia no se contradice ni en los hechos que tiene, ni en las fechas, ni en sus relatos. Por eso sabemos que es inspirada por Dios. Los libros se complementan entre sí unos con otros. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías que se hallan en el Viejo Testamento acerca de la venida del Mesías, del Salvador, del pueblo judío. Los evangelios fueron escritos por diversos hombres. Mateo escribió el Evangelio según Mateo. Este hombre, que era un recaudador de impuestos, un publicano, así se le llamaba en aquel entonces, era un hombre rechazado por el mismo pueblo judío, dado que se le consideraba un traidor. ¿Por qué? Porque trabajaba para el Imperio Romano como cobrador de impuestos. Por eso es que eran mal vistos los publicanos, porque se les consideraba como traidores. Además de que muchos de ellos aprovechaban para cobrar impuestos mayores a los que se les había pedido que recaudaran. El Evangelio según Mateo fue escrito primordialmente hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Porque empieza con una genealogía acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque para los judíos era muy importante el cumplimiento de las profecías de sus libros, el cumplimiento de lo que dijeron los profetas, y hallamos que Jesús cumplió todas esas profecías, una de las cuales era que tenía que venir de la línea de David, el rey David, de la línea de Abraham. Y podemos ver por medio de la genealogía que se encuentra en Mateo cómo es así, cómo Jesús cumple ese requisito que tenía que cumplir el Salvador. El Evangelio según San Marcos va dirigido principalmente hacia el pueblo romano. Como ya lo vimos en una cápsula anterior, el Evangelio según San Marcos fue escrito por un discípulo de Jesús llamado Juan Marcos. Podemos ver acerca de él en el libro de los Hechos y en algunas de las cartas de Pablo. En el libro del Evangelio de Marcos se muestra a un Jesús que, siendo un rey, asume una postura de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Este evangelio empieza con la profecía que se encuentra en Isaías, la cual decía que iba a venir un hombre, un profeta, que iba a ser quien abriría el camino para el Mesías, refiriéndose a Juan el Bautista. Luego tenemos el Evangelio según San Lucas. Este fue escrito por un discípulo de Jesús llamado Lucas, el cual era un médico. Este evangelio va dirigido principalmente al pueblo griego. En él se muestra a Jesús como el hombre perfecto que vino para salvar y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Este evangelio empieza con el relato acerca de Zacarías y Elizabeth, que eran un matrimonio judío que no podía tener hijos, y de cómo se les aparece un ángel y les dice que tendrán un hijo y que le llamarán Juan, hablando de Juan el Bautista. Luego tenemos el Evangelio según Juan,
el cual fue escrito por uno de los 12 apóstoles, el apóstol Juan, el cual, como vimos en una cápsula anterior, era un hombre con un carácter muy enérgico, muy irritable, y después es considerado como el apóstol del amor. Este evangelio va dirigido para todo el mundo. Presenta a Jesús totalmente humano, totalmente divino, en el cual debemos de creer para ser salvos. Este evangelio comienza hablando de un Jesús eterno, el cual existió antes de que existiera el mundo. Aquí habla de la eternidad de nuestro Jesús. Los evangelios son 4 perspectivas o 4 puntos de vista diferentes según la persona que los escribió, y nos sirven mucho porque nos dan diferentes detalles. En uno de los evangelios se da un detalle, en el otro se da otro detalle, en uno se puede dar la hora, en el otro el lugar, en el otro las palabras precisas que dijo Jesús, y se complementan entre sí. Estos evangelios nos sirven para entender a qué vino Jesús a este mundo. Nos ayudan a entender el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Nos ayudan a entender cómo Jesús, siendo Dios, se hizo carne para poderse sacrificar por nosotros en una cruz. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, y hagamos lo que hagamos, nunca podremos alcanzar la salvación de nuestras almas por nosotros mismos. Era necesario que alguien pagara por nosotros, y ese fue Jesús, para nuestra salvación. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición.